Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. En el día de hoy nos vamos a ir a biocultura y pues voy a hacer un vídeo un poco vlog de Get Ready With Me y biocultura. No vamos a estar mucho tiempo porque tengo un montón de cosas que hacer en el día de hoy, pero llegué a pensar en no ir, fijaos lo que os digo, pero al final he decidido que sí que vamos, pero que es solo un poco de rato. Así que me voy a arreglar, vamos a desayunar y nos vamos. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Bueno, ya estamos, qué fresquito está haciendo estos días. Lo guay es que he aparcado justo al lado del pabellón 9 y este año el biocultura está en el 9, así que perfecto porque no me tengo que cruzar todo IFEMA como cada vez que vengo en transporte público. Y nada, me he traído este abrigo y debajo llevo manga corta porque mi intención es no quitármelo y sobrevivir así, porque es que, yo qué sé, mira, ahora hace frío. Dentro, antiguamente hacía un calor que te morías y digo, mira, en vez de venirme con varias capas, me voy a venir con abrigo y manga corta. A ver si este año funciona mejor, porque al final nunca regulo yo bien la temperatura en biocultura. Y vamos a ver qué encontramos. Por cierto, ¿qué hora es? ¡Ah, qué bien! Son las 11 menos 20. Hay unas cuantas charlas, un par de charlas a las 11 y una a las 12. O sea, 2 a las 11 y una a las 12. Que voy a intentar a ver cuál veo. Dentro, por cierto, entrada en digital y programa en digital, nada de papel. Me acaban de ofrecer un folletaco así de todo el programa, de todo el fin de semana. Ha sido como no. En digital, se ahorra papel. Y nada, voy a ver dónde están los sitios de... Vale, este es el show cooking. Voy a ver dónde están los sitios de las charlas y ahora ya... Ahí están las actividades, ¿vale? Y dónde está el otro showroom, va a estar para allá. Vale, bueno, voy a buscar las cosas y ya voy viendo a ver cómo vamos. Al menos no hay tanta gente como otros años ni como los sábados. Me alegro de haber venido el domingo. Una ecojusta en la que se reúnen a hablar de pues iniciativas y tal. Y luego me ha hecho gracia ver a los de Extinction Rebellion en versión científica, que además tienen unos científicos presos en Alemania después de la última Money, así que mucho apoyo para ellos. Y bueno, aquí varias ONGs, pero en efecto hay menos de todo. Luego está la parte de esta azul, que es la que yo a veces digo y nada, pero bueno, la verdad es que la mayoría de las empresas se repiten, los mismos rollos se repiten. He visto ya la parte de tiendas y ropa y ahora voy a seguir por aquí a ver las de cosmética y tal. Siempre hay alguien que trae globos en biocultura. Algún año emprenderán. Me ha hecho gracia este outlet de comercio justo que tiene esta fundación. Interesante este puesto que hace un zumo de granada muy rico, yo lo he probado otros años. Y ahora he visto que tiene una novedad y es que guardan, tú apadrinas un granado y te lo cuidan por ti. Me ha parecido una iniciativa muy graciosa. Bueno, este es el showroom de estética, ¿vale? Ahora os voy a enseñar el showroom de cooking. Lo dicen todo en inglés, ¿qué le vamos a hacer? Biológico, orgánico, bio, eco. Si es que yo desde luego soy lo peor. Me voy a otra charla. Mira que dije una charla y veo los stands. He descubierto otra charla que la han comentado. Por cierto, esta charla me ha gustado muchísimo, he aprendido muchos detallitos interesantes que luego os cuento mejor. Y resulta que ha dicho que hay una charla de Nicolás Olea, que es un catedrático de la Universidad de Granada, que a mí me flipa. Y es ahora las 12 y son las 12 menos cuarto. Así que
decía que hacía falta inscripción previa. He estado mirando yo, con el móvil y yo no he visto nada, así que me voy a ver si soy capaz de entrar. Por fin voy a comer, tengo un hambre, son las... He estado media hora para conseguir comida y eso que fui temprano. He cogido este plato, un Buddha Bowl, ¿vale?, de un puesto vegano y una kombucha. Y la verdad es que estaban tan agobiados que no les he dicho, ponme, no me pongas tenedor. Digo, mira, de madera. Luego lo he hecho al orgánico que aquí separan. Así que... Y el plato pues no traía un envase tan grande como para esto. No pensaba quedarme a comer. Pero es que cuando he visto lo de la conferencia de Nicolás Olea ha sido como, yo tengo que ir. Porque nunca había conseguido coincidir con él así fácil. Y digo, este es mi momento. Y me ha encantado. Bueno, la primera era de los 10 cosméticos que no pueden faltar en tu cosmética natural, que me interesaba por mí. Y muy interesante también. Y la de Nicolás Olea se llamaba Hijas del Petróleo. Y a mí la verdad es que el nombre, tanto de la sala donde se hacía, que era el manicomio, como lo de Hijas del Petróleo, me había echado para atrás. Ahora, después de haber visto la charla y de haber visto la introducción, he entendido el nombre. Y luego no había visto que abajo de todo ponía ponente Nicolás Olea, que es este doctor de la Universidad de Granada. Y maravilloso, hablando de los... el tema es disruptores endocrinos, que es un tema muy interesante. De hecho, yo tenía una hipótesis que la hablé el verano pasado con mi familia, de mira que todo está suplementado con vitamina D, ¿cómo es posible que todos tengamos déficit de vitamina D? Y yo le dije al marido de mi prima, que es biólogo también, digo, yo creo que esto es un disruptor endocrino, porque la vitamina D tiene base hormonal. Y digo, yo creo que va por ahí, que hay alguien que se está robando a la maquinaria enzimática de producción de vitamina D y la está engañando. Y sí, acerté. Así que, pues la verdad es que, bueno, muy, muy interesante. Todo el tema de parabenos, eftalatos, flúor, lo que sea, cloro, lo que sea, todo esto, que está ya empezando a demostrar de forma científica, con artículos publicados en revistas competitivas y que es como a mí me gusta la ciencia, ¿no? De la gran cantidad de compuestos que son disruptores endocrinos que tenemos. Sobre todo en lo que va con la piel y la alimentación, o sea, cosmética y alimentación es lo más grave, ¿no? Y sin dejar de pensar también en que el petróleo afecta al cambio climático, por supuesto. Y el Nicolás Olea es un gran orador. O sea, ha sido 1 hora y media que me ha parecido como media. Es súper interesante y la verdad es que he salido súper encantada. Tiene un libro que yo no lo sabía, que lo publicó en 2019, así que ya te digo que me lo voy a comprar. Y muy, 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 muy bien, la verdad. Me he comprado también unos calcetines de lana merino, porque este año en el despacho de jefatura va a pasar un frío, no sabéis cuánto. Entonces me he comprado unos cuantos calcetines de lana merino, me ha salido oferta. Y creo que les he dejado sin calcetines negros en el stand, pero bueno, es el último día, así que tampoco, no pasa nada. Y porque me gusta llevar ropa interior de colores, en plan calcetines y esto de color negro. No me gustan los calcetines de color hinchis. Igual las camisetillas de interior y todo las compro de color así beige neutro. Y ya, no me gustan otros colores para ese tipo de cosas que se ven a veces, ¿no? Por la ropa. Y nada, voy a comer que me muero de hambre, voy a terminar de ver los puestos y me voy a casa porque me voy a pasar la tarde trabajando y como me descuide me acuesto tarde hoy, así que luego os enseño más cosas interesantes. Entonces quería enseñaros que Biocultura, por si nunca habéis venido y queréis venir en el futuro, porque hoy es el último día de este año, es siempre en noviembre en Madrid, hay en más ciudades de España, en Sevilla, en Barcelona, en Galicia. Estos letreros verdes oscuros son de comida, principalmente, ¿vale? Es aproximadamente la mitad del pabellón, antiguamente era un pabellón entero. Y luego, aquí en la zona central siempre hay como más cosas en grandes empresas o instituciones. Y luego la otra mitad del pabellón, que antiguamente era un pabellón entero, veréis que hay otros colores. Por ejemplo, ese color morado que hay allí es cosmética. Luego todo lo que es ropa, etcétera, etcétera, suele llevar ese color marrón claro, o también ese verde más claro, o incluso aquel rojo. Luego toda la zona de salud, que a veces, bueno, es todo terapias alternativas y tal, es aquel, a ver que se salga mi dedo, aquel azul. Y también hay cosas de aguas, instalaciones para casa, colchones, placas solares, todo eso está en aquella zona.
Y eso, y luego la otra gran zona antigua era esta morada, que la verdad es que últimamente ha perdido bastante. Pero bueno, sigue habiendo. Entonces al final pues hay puestos que son más de tipo para reunirse y hablar y negociar, hay puestos que son más de venta, en fin, hay un poco de todo. Entonces ya seas empresa o ya seas consumidor, pues vas a ver que hay muchas opciones y pues es muy interesante. Y luego además de los muchos puestos hay una zona de conferencias más de un carácter más complejo, más científico, bueno, a veces no tanto, pero más elaborado, por así decirlo. Luego hay una zona que es un showroom, hay uno de cosmética y otro de cocina. Entonces hacen como mini talleres, más o menos, no son grandes talleres, los talleres son solo para niños. Hacen como más o menos presentaciones, tipo cuando te enseñan la Thermomix y te cocinan, entonces hay cosas pues de empresas que luego pues si quieres tú compras sus productos y si no pues te los han enseñado, aunque la que yo he hecho hoy, que era de una empresa, no ha hablado de esos productos, ha hablado solo de cosmética, ingredientes de cosmética natural. Entonces bueno, pues hay un poco de todo. El programa es enorme, entonces es interesante antes incluso de comprar la entrada, mirarlo para ver qué día te interesa venir en función de las conferencias. Yo la verdad es que no solo podía venir el domingo y por eso he venido, pero joder, qué suerte que fuera la de Nicolás Doleá, justo. Una cosa que estoy viendo más ahora que hace unos años son helados, puestos de helados. Eso sí me está pareciendo nuevo. Encontré la proteína de Guisante, además esta es la marca que yo compro, ¿vale? Y además, bueno, me han contado, esta es la que me gusta porque tiene 80 gramos de proteína, ¿vale? Por 100 gramos, entonces es la que más alto. ¿Cuándo la tomo? Normalmente cuando estoy fuera de casa y no voy a comer bien. Voy a acabar comiendo patatas fritas y lechuga todos los días para suplementarme la proteína. Y me gusta mucho, no sabe muy bien, pero es lo que hay. He comprado un par de paquetes que me ha costado casi como lo que me cuesta el del herbolario, así que estoy muy contenta. Y me he enterado de que tienen página web, aparte de la suya que te venden esto en formato de paquete, de granel, así que lo voy a investigar porque lo mismo ya no voy al herbolario más, y sino que le compro a ellos directamente. ¿Vale? Y nada, pues es eso. Proteína de guisante. Veréis que es solo proteínas sin lactosa, sin azúcar, sin gluten. Es lo más natural que he encontrado dentro de las proteínas veganas. Y entonces por eso me gusta tanto. Y bueno, pues tiene sellitos y estas cosas. Está hecha en España. Así que nada. Más ropa térmica que quería no he encontrado, solo los calcetines y esto. Y creo que me voy a ir ya a casa porque ya lo he visto todo. El puesto del que he cogido los calcetines, que quiero investigar ahora un poco más sobre cómo producen la lana. Y este es el puesto que tanto me gustó antes, que está llenísimo, porque la verdad es que cosas que hacen son muy bonitas sus creaciones. Ventajas de venir el último día es que sacan ofertas ya de cierre, porque bueno, porque no lo van a vender y eso también está bien. Me encanta la gente que viene con el carro de la compra porque va a comprar un montón de verdura o cosas. Me parece súper divertido. Interesante. Estaba en esta rack de los 20 euros. Entonces esto es una chaqueta de esfera, que de segunda mano entiendo. O que bueno, no se usa nunca. Que ellos la han customizado, la han personalizado. Me parece muy divertida esta idea también. Pues nada, ya me voy. Al final ha caído un ambientador. Os lo voy a enseñar. A ver si puedo. Ah, no puedo porque está en una bolsa con un celito. Ofisito. ¡Qué camión! Madre mía. Las gafas esas del coche. Bueno, es un ambientador que es como un palito de madera que metes dentro del propio bote del aceite esencial, que me ha parecido muy interesante. Y viene con un recipiente para que no se te vuelque también, que va rodeando al bote de aceite esencial. Y de una marca que era Herbaron, que es una marca buena en aceites esenciales. Y nada. Y luego estaba buscando también aceite, bueno, no es aceite, es esencia absoluta de jazmín, pero estaba agotada o no la habían traído. Así que nada. Crema de manos al final no he encontrado una que no sé. Es que había muchísimos puestos de cosmética menos, la verdad. Y intento buscar cosas que luego yo pueda encontrar fácilmente. Claro, si son como talleres súper pequeños de vete tú a saber qué ciudad, pues luego no es tan fácil encontrarlo, a no ser que tengan venta online. Y tampoco venta online para una cosa, pues tampoco me merece la pena. Así que bueno, pues ya
lo encontraré. Y nada, al final de volumen de gente, la verdad es que ha estado como siempre, pero claro, se ha reducido a la mitad el volumen de puestos. O sea que en verdad debería haber habido la mitad de gente, porque si metes la gente de 2 pabellones en uno, supongo que con toda la crisis y todo lo que está ocurriendo, pues hay un montón de empresas que o no se pueden permitir venir o no les sale económicamente rentable. Me han faltado grandes empresas que no sé si es que a lo mejor tampoco les merece la pena venir o ya no les interesa porque tienen público suficiente, volumen de venta suficiente, o a lo mejor es que está la organización, esta Vida Sana, la asociación Vida Sana, que es quien está en las de biocultura, promoviendo que sean pequeñas empresas, pero luego también había grandes de siempre, o sea que no creo que sea esa la razón. Y nada, me ha alegrado mucho de venir, sobre todo por la charla de Nicolás Olea de los disruptores endocrinos y sobre todo el cómo evitarlos de formas sencillas. Y nada más, espero que os haya gustado acompañarme en el día de hoy. Tengo ya el parking pagado, así que voy camino del coche. Y aquí os dejo, así que cualquier duda, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.